Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, ¿más es mejor? Sí, salvo 3 excepciones. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Hace poco escuchaba un podcast, enseguida especifico a cuál me refiero, porque además es muy recomendable. Bueno, escuchaba este podcast y volví a oír aquello de más no es mejor, mejor es mejor. Más no es mejor, mejor es mejor. He escuchado este mantra o esta premisa o este principio pues en el ámbito del entrenamiento, y con entrenamiento me refiero tanto a de fuerza como de endurance, de resistencia, e incluso creo que en ámbitos distintos o ajenos al entrenamiento, pues por ejemplo la productividad en general, ¿no? Las horas que inviertes en un trabajo, en un proyecto, pues no por invertir más horas vas a obtener más resultados. O sea, no se trata de picar piedra o meter horas por meter, sino de, digamos, exprimir el tiempo de trabajo, optimizar ese tiempo, rentabilizar ese tiempo. Como digo, este mantra, este principio, esta filosofía de que el más no es mejor, sino que mejor es mejor, no invertir horas por invertir, pues lo he escuchado en muchos ámbitos, eso referido a la productividad, y esos ámbitos incluyen el del entrenamiento, sea de fuerza, sea el endurance, que es lo que nos interesa aquí. Decía que lo escuché esto, lo volví a escuchar en el podcast La Grupeta de Carlos Barbado, que es entrenador de ciclismo en todas las especialidades, carretera, montaña, etc., y explicaba en alguno de los episodios, creo que es uno antiguo, como digo, es muy recomendable este podcast, o sea que os animo a echarle un vistazo y buscar aquellos episodios que os interesen, porque, por ejemplo, por ahí ha pasado Sebastián Schitko, entrenador de ciclismo, ha pasado Aitor Biribay, que ahora trabaja en Performance, en Salomón, han pasado Javier Sola o Gorka Prieto, que trabajan en el UAE, el equipo ciclista de Pogačar. Bueno, pues en uno de los episodios antiguos explicaba un poco las lecciones que había ido aprendiendo a lo largo de su amplia experiencia en el ciclismo desde distintas perspectivas, porque aparte de entrenador, él es practicante y, como digo, tanto al entrenar como al practicar, pues de las distintas especialidades del ciclismo. Bueno, decía que cuando era joven entrenaba, entre comillas, demasiado, en el sentido de que metía muchas más horas que actualmente. O sea, en volumen semanal o en volumen anual metía muchas más horas que actualmente, que en el presente, y sin embargo, pues tenía peores resultados, peores valores. FTP, mídelo como quieras, o el tiempo que le toma el segmento X de Strava. Entonces, más de joven metía más horas para peor resultado. Y entonces me recordó, ya digo, este mensaje que he escuchado tantas veces de que no por reinvertir más horas vas a obtener más resultado, que no es más es mejor, sino mejor es mejor. Y eso, que lo esencial es optimizar el tiempo del entrenamiento, o incluso, y esto lo expresaba así Carlos Barbado, que no es lo mismo salir a correr o salir a rodar que salir a entrenar. Rodar por rodar, correr por correr, no, hay que salir a entrenar, que es distinto. Ya digo que no todas las horas valen lo mismo. Bueno, entonces me hizo pensar cuál es mi postura a este respecto, si queréis, a este debate de si efectivamente meter más horas no necesariamente implica más resultado o más adaptaciones y por lo tanto mejorar el rendimiento. Me hizo pensar qué pienso yo al respecto. ¿Cuál es mi postura al respecto? ¿Más es mejor? Esa es la pregunta. Bueno, y como ya adelantaba el título del episodio, pues en mi humilde opinión, en realidad en el mundo del endurance, más sí es mejor, excepto en 3 situaciones o en 3 condiciones, que es lo que voy a desarrollar aquí, esta tesis, si queréis, de que en mi humilde opinión más sí es mejor para el deporte endurance. Claro, si habláramos de fuerza máxima, ahí ya es otra cosa. Si habláramos de hipertrofia, también habría sus matices, pero para el endurance en general, y lo voy a argumentar,
en un momentito. En general, sí más es mejor, en mi humilde opinión, pero sí habría 3 excepciones. Y no solo es mi opinión, sino que creo que tiene cierto respaldo a través de 2 estudios, vamos a decir, que son también amigos de la casa, porque han salido aquí repetidamente. Uno de los estudios es aquel de Muñiz, de finales de 2024, que había estudiado las 16 semanas previas a una maratón de asfalto de casi 120.000 runners de todos los niveles. El otro era una revisión de estudios de varios, como no, investigadores / entrenadores noruegos o que residen allí, que firmaba en primer lugar Augen, este es de 2022 y que lo que trataba de entender es cómo entrena la élite del atletismo. Por un lado medio fondo, por otro lado fondo, o si queréis maratonistas y gente de la pista. Entonces vamos a volver a acudir, porque no es la primera vez que salen, os dejaré los links correspondientes en las notas del episodio, pues acudiremos a esos 2 estudios una vez haya expuesto yo mi humilde visión sobre esta cuestión de si más es mejor o no, y para respaldarlo, para obtener algo de apoyo, que no sea solo algo que me saco yo de la chistera, pues volveremos a revisar muy brevemente, iremos al grano de los datos que salen en estos estudios y que podrían respaldar en alguna medida lo que voy a explicar. Así que como ya me he introducido la cuestión, incluso los contenidos del episodio de hoy, pues yo creo que ya podemos ir a la materia. La pregunta ya está sobre la mesa. ¿Más es mejor o más no es mejor? Horas y horas porque sí. Y lo he dicho antes y lo reitero, que vamos a hablar, porque es lo que interesa en este podcast, sobre deporte de resistencia, sobre endurance. No sobre fuerza, no sobre hipertrofia. O incluso no sobre productividad en el trabajo, en un side project que has emprendido. Nos ceñimos al endurance. Y en el endurance sabemos que se beneficia del alto volumen. Claro, otra cosa, lo que decíamos, la fuerza es otra cosa. O mira, no lo habíamos mencionado, la velocidad, 100 metros lisos, 200 metros lisos, 400 metros lisos, eso es otro ámbito. Ahí operan otros principios. Pero en el mundo de la resistencia sabemos que el volumen es la palanca principal para obtener adaptaciones que se traducen en rendimiento. Pero bueno, la cuestión es si podría haber un límite máximo. O sea, si llega a un punto en el que, primero, ya no hay ganancias o son solo marginales, o incluso que se invierta la tendencia y empieza a haber incluso detrimento. O sea, perjuicio. Por meter más horas no solo obtienes cada vez menos beneficio, sino que llega un punto en que se invierte la relación y ahora más horas igual a peor rendimiento. ¿Puede existir ese límite, ese punto de inflexión, cuando las horas ya dejan de sumar y nos restan, por decirlo de una manera gráfica? Pues ya he dicho que en mi humilde opinión, y luego veremos algún dato que lo apoya en más o menos medida, yo diría que en el endurance más sí es mejor. Más sí es mejor, exceptuando 3 situaciones que vamos a repasar. Primera situación o primera excepción, yo diría, más volumen, entendido en horas o en kilómetros, sí es mejor, excepción número 1, que buena parte de ese volumen sea a media intensidad o incluso a alta intensidad. Si queréis, en un modelo de 5 zonas o en un modelo de 5 más 2 zonas, pues mucha zona 3, mucha zona 4. O mucha zona 5 o una combinación de las 3. Entonces, si hay mucha media intensidad o mucha alta intensidad, ahí sí hay riesgo de acumular horas y horas y horas. Luego explico por qué. Segunda excepción. Lo contrario. Que buena parte de ese volumen, sea kilómetros o sean horas, sea muy baja intensidad. O sea, por debajo de zona 1. Si queréis, que no pases de, 110 pulsaciones por minuto, que ya sabemos que esto es muy individual, pero bueno, para entendernos. O sea, si ni siquiera llegas a 110, 120, algo así. Actividades que no rebasen esa frontera de la zona 1, o sea, que no salgan, si queréis, de la zona 0, del subsuelo, pues yo diría, si muchas de las horas o los kilómetros son en esas 90, 100 pulsaciones por minuto,
yo creo que ahí tampoco tampoco te van a rentar esas horas. Y la tercera excepción, pues que hablemos de volumen de carrera, no de actividad, por ejemplo, entrenamiento cruzado, esquí de montaña o ciclismo de carretera. No. Si el volumen de carrera es gigantesco, y por supuesto esto solo aplica a la élite, sea élite de asfalto o del correr en montaña, claro, ahí sí, o sea, cuando hablamos, claro, que es algo que nos es completamente ajeno o que nos queda muy lejos. Pues imagínate de correr de carrera a pie en la élite del asfalto, imagínate, no sé, más de 15 horas a la semana o más de 250 kilómetros a la semana. O en la élite de montaña, no sé, más de 25 horas a la semana. Eso, y más de 250 kilómetros a la semana. Que claro, como nunca vamos a llegar a ese punto, pues a nosotros los populares, pues quizá no nos interesa mucho saber si allí, en estos extremos, tan extremos que estoy planteando, se invierte la tendencia. Entonces, como digo, para el endurance yo diría más sí es mejor, salvo que ese más provenga de la alta intensidad, salvo que ese más provenga de la muy baja intensidad, demasiado baja intensidad, o salvo que, claro, que ya hablemos de correr más de 2 horas al día si eres te dedicas al asfalto, en promedio, porque obviamente puede haber una tirada larga de 2 horas y media, pero la élite del asfalto, eso, que dedique en promedio más de 2 horas al día, la élite de la montaña que dedique en promedio más de 4 horas al día o algo así. Eso, pues 15 en un caso, 25 en el otro caso, horas a la semana. Claro, igual ahí ya sí. Vale, entonces, ¿por qué si esas horas extra o esos kilómetros extra, por qué es un problema si vienen de la media intensidad Z3, de la alta intensidad Z4, Z5? Pues, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, primero por la fatiga que generan y en segundo lugar porque someten a mayor carga a las estructuras y el riesgo de lesión es alto. Entonces, claro, si en ese sumar más horas, buena parte de esas horas es a media intensidad, entendido como tempo, sweet spot, zona 3, o no digamos ya alta intensidad, zona 4 threshold, zona 5 VO2 max, pues claro, ahí primero la fatiga, que va a redundar, bueno, pues en desequilibrios hormonales, en peor sueño, en peor estado de ánimo, menor capacidad para exprimirte en los entrenamientos y por lo tanto menos estímulo y por lo tanto menos adaptación y menos progresos. Y por supuestísimo, desde el punto de vista mecánico, pues mayor impacto, altísimo riesgo de lesión. Entonces, ¿más si es mejor? En principio sí, salvo que ese más provenga de la alta intensidad. Segunda situación, que provenga ese más, esas horas o esos kilómetros, de muy baja intensidad. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en caminar en el llano, no hacer un caco de montaña, que eso sí que es demandante o desafiante en alguna medida. No hacer trekking, no hacer hiking. ¿No? Trekking implicaría más montañismo y por lo tanto más desnivel. Hiking podría ser el monte bajo. Bueno, podemos considerar que cualquiera de los dos en algún momento, bueno, las subidas esencialmente, pues van a implicar cierta demanda metabólica. Pero imagínate caminar por la ciudad, o sea, terreno compacto y llano. Es que, ¿eso qué? 80 pulsaciones por minuto. Incluso caminar rápido. Y me da igual, incluso hacer Nordic Walking. Bueno, hacerlo, incluso haciéndolo bien, porque bueno, lo que yo observo a mi alrededor, al menos es que la gente arrastra los bastones, no los emplea realmente. O sea, no está implicando el cuerpo superior, sino simplemente está arrastrando unos palitos que pesarán 100 gramos cada uno, porque son unas varillas muy delgadas, con lo cual cero trabajo. Y eso, y si no lo hincas en la tierra, pues no hay trabajo del cuerpo superior. Bueno, sea caminar con o sin bastones, pero caminar en el llano, incluso brisk walking, que dicen en inglés, o sea, como a ritmo vivo dentro del caminar.
Eso, si no suben las pulsaciones, yo diría que eso no supone un estímulo. Por lo tanto, entre comillas, es tiempo perdido. A ver, si vas caminando con tus amigos y charlando, pues ese beneficio psicológico, claro que lo obtienes. Si vas paseando con tu perro, lo mismo. Si vas paseando en un entorno natural, mirando al mar, pues todas esas neurotransmisores que se van a multiplicar y todas esas sensaciones consiguientes, pues son un beneficio psicológico. Pero desde el punto de vista metabólico, yo diría, si no suben las pulsaciones, pues eso, no estás haciendo mucho más de lo que harías, no sé, pintando con acuarelas. No sé si estoy exagerando, pero bueno, todo depende, claro, como digo, de si elevas o no el ritmo cardíaco. Vale, y lo mismo si haces bici de carretera, pero abusas del coasting, que dicen en inglés. No sé cómo se diría en español, que sería simplemente dejar girar el plato y los pedales, o las bielas, los pedales, pero que realmente no estés ejerciendo fuerza. Entonces, de nuevo, yo a mi alrededor veo bastante gente que va con la bici y dice que es que no estás ejerciendo fuerza. Y no porque, bueno, ya si fueran eléctricas, pues lo mismo, que habrán puesto el power a tope, bueno, y el esfuerzo lo hace la máquina, pero no tú. Bueno, entonces si sales con la bici, pese a que estés 10 horas de ruta, me estoy exagerando, bueno, imagínate que te haces una actividad de 3 horas en bicicleta, pero el 90% del tiempo ha sido coasting, se escribe, o sea, como costa, litoral, pero significa dejar girar las bielas, pero que realmente no estás haciendo fuerza y estás aprovechando pues las inercias. Imagínate si subes un pequeñito repecho y vuelves a caer, y subes un poquitín y vuelves a caer, y de repente el viento va un poco a tu favor, y de repente vuelve a haber un poco de bajada, y luego aprietas un poquitín en el llano y una pequeñita bajada, un poquitín de subida que te obliga un poquito más. Bueno, entonces, como digo, si haces este coasting, pues se va a reflejar también en el ritmo cardíaco, que no va a subir. Por último, y ya digo que esto no nos aplica, estaría esta tercera situación excepcional de, claro, si estamos acumulando unos volúmenes de carrera a pie, o sea, de correr, gigantescos, enormes, descomunales, monumentales, que esto ya digo que nos queda muy lejos. Pero claro, pues si haces más de 2 horas en promedio a pie cada día para la élite del asfalto, si haces más de 4 horas a pie cada día en promedio, porque por supuesto la gente del ultra en un momento dado se puede hacer una tirada larga de 5 horas, por ejemplo. Pero si todos los días en promedio eso está saliendo 4 horas en la montaña, yo creo que ahí sí que podrías estar rozando el límite tolerable por las estructuras. Y de nuevo, bueno, aquí claro, estaríamos hablando también de fatiga por un lado y por el otro del riesgo de lesión. Bueno, entonces ya digo que en mi humilde opinión, que puedo perfectamente estar equivocado, se dice mucho esto del más no es mejor, sino mejor es mejor, que no se trata de sumar horas, sino de optimizar el tiempo de entrenamiento, que no es lo mismo salir a correr que salir a entrenar. Bueno, pues todo esto, en mi opinión, en realidad para el endurance, sí, más horas es mejor, siempre y cuando esas horas sean de baja intensidad y no alta. O sea, sigamos respetando, si queréis, por resumir, el 80-20 en cuanto a distribución de la intensidad, siempre y cuando esas horas extra no vengan de la muy baja intensidad que no supone estímulo, y siempre y cuando no estemos hablando ya sí que sí del extremo, que no sé dónde está, pero mira, como vamos a ver ahora en la élite del asfalto, pues seguramente sí que por ensayo-error podrían haberlo identificado, y eso, mucho más de 200 kilómetros a la semana, parece ser que eso poca gente, que sí que hay algunos freaks, algunas personas
tocadas por la varita mágica, pero al grueso, incluso eso de la élite, pues eso sí que podría existir un límite ahí, pero eso que es que no nos aplica a nosotros. Vale, entonces decíamos que había un par de estudios que podían aportar algún apoyo a esto que acabo de decir. Y por un lado estaba aquel estudio de Muñiz y por otro lado aquel ya revisión de estudios de Augen. Los dos primeros firmantes, ¿no? Sería Muñiz y colaboradores, Augen y colaboradores. Bueno, en el de Muñiz digo el titular y después vamos un poquitín a los detalles, porque ya lo hemos revisado aquí. Después digo el titular, si queréis, o el resumen de Augen y luego vamos un poquito al detalle. Bueno, el de Muñiz se veía que más kilómetros, mejor tiempo en meta, en el maratón de asfalto, pero además, no solo más kilómetros, porque eso podría confundirse con el ritmo, bueno, ahora lo explico esto, sino también más horas a baja intensidad. Eso era la clave para bajar, si recordáis, de 3 horas en el maratón de asfalto. La clave era sumar más horas a baja intensidad. No súper baja, como decíamos antes, lo que siempre hemos considerado baja intensidad. Bueno, y claro, ahí se veía eso, que quienes más hacían sí era mejor. Quienes más hacían en el entrenamiento, sea en horas o sea en kilómetros, mejores tiempos en meta hacían en maratón. Si solo miráramos kilómetros, alguien puede pensar, claro, es que si tus ritmos promedios son más altos, en el mismo tiempo te da ocasión hacer, o tienes margen para hacer más kilómetros. Mismo tiempo, más kilómetros, porque tus ritmos son mejores. Y eso es lo que explica que después hagas mejor tiempo en meta. Alguien podría razonar así, pero es que cuando miran las horas, no kilómetros, ahí ya neutralizamos el efecto del ritmo. Por horas puras y duras, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a decir al detalle, o sea, los números concretos, quiero decir, más horas es lo que explica el mejor rendimiento. Bueno, y en el estudio de Augen se ve que maratonistas, élite, en las semanas específicas pueden hacer 4 veces la distancia maratón o 5 veces la distancia maratón. O sea, entre 160 y 200 kilómetros a semana. Incluso la gente del medio fondo hace más de 130 kilómetros a semana. Medio fondo, por resumir, si te dedicas al 1500, por resumir, hombres, mujeres, élite, por resumir, 4 minutos. Y 1500 es 1,5 kilómetros y te haces 130 a la semana. Entonces ahí sí que nos estarían dando pistas de ese posible máximo tolerable que existen. Pero como parecen ya haberlo identificado, ese tope, pero sí que buscan ese tope. O sea, sabiendo ya que existe un tope y que está por esos números, van allí, apuntan allí. No se quedan mucho más atrás, sino que están ahí, si queréis, en el filo de la navaja. Entonces, estos dos estudios nos estarían indicando que más sí es mejor. Más sí es mejor, porque la élite busca ese más, el máximo posible. Y porque entre la población maratonista general, porque ahí incluyen todos los niveles, ya hemos dicho 120.000, casi 120.000 runners, ahí más horas sí son mejor tiempo en meta. Bueno, vamos con los números y un par de detalles de estos estudios. El estudio de Muñiz era acudir a Strava y, bueno, por supuesto, pidiendo los permisos a las personas correspondientes, poder tomar de allí los datos de tus últimas 16 semanas antes del maratón y los datos del maratón. Bueno, pues así consiguen que casi 120.000 runners de todos los niveles, gente desde las 2 horas poco en maratón hasta la gente de más de 5 horas en maratón. Vale, pues 5 horas y media. O más, o sea, todo el espectro, absolutamente. Desde la élite, femenina y masculina, 2 horas 5, 2 horas 10, 2 horas 15, hasta más de 5 horas, más de 5 horas y media. Todo el espectro. Entonces consiguen que 120.000 personas de todo ese espectro cedan sus datos, 16 semanas de entrenamiento que condujeron a la maratón, y la maratón incluida, y partiendo de los tiempos que hacen en meta en maratón, que hay una categoría que sería entre 2 horas y 2 horas 30, por resumir, obviamente nadie hizo 2:00, pues solo hay una persona en el mundo que ha hecho eso, pero bueno,
organizar los datos, pues una primera categoría entre 2 horas, 2 horas 30. Segunda categoría entre 2 horas 30, 3 horas. O sea, baja de 3 horas. Y tercera categoría de 3 horas y media para arriba. Y aquí hay a todo lo que queráis. Entonces sí, claro, si miras kilómetros, pues la gente que hacía entre 2 horas y 2 horas y media hacía entre 100 y 120 kilómetros semana. En promedio, ya digo que aquí hay gente élite y gente subélite, y la élite pues haría mucho más, como veremos luego, bueno, pero en promedio entre 100 y 120 kilómetros, cosas así. La gente que hace en meta 2 horas 30 a 3 horas, esa horquilla, pues estaba haciendo la semana 70, 80 kilómetros. La gente que hace 3 horas y media y para arriba, y 4 horas, y 4 horas y media, y 5 horas y media, bla, 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 pues unos 40, 50 kilómetros semana. Lo que decíamos antes, si miramos solo esto, kilómetros, puedes pensar que, claro, hacen más kilómetros porque como corren a ritmos más rápidos, les da tiempo, en el mismo tiempo de entrenamiento, a hacer más kilómetros. Pero no. Si luego nos vamos a las horas de entrenamiento, fijaos qué interesante. Las horas dedicadas a alta intensidad son iguales en las 3 categorías. Lo que cambia son las horas dedicadas a baja intensidad. Si queréis zona 2, no lo que decíamos antes que no te sube el pulso. Bueno, pues las dedicadas a zona 2, ahí es donde están las diferencias. Entonces, vamos a decir peores, intermedios, mejores. Por resumir, peores de baja intensidad 2 horas semana. A alta intensidad 2,5 horas semana. Intermedios a baja intensidad 4 horas semana, el doble. A alta intensidad 2 horas y media a la semana, lo mismo. Los mejores 6 horas a la semana de baja intensidad, 3 horas a alta intensidad. O sea, 3 veces más a baja intensidad que los peores, un 50% más a baja intensidad que los intermedios, y en alta intensidad apenas hay diferencias entre los 3 grupos. Repito, peores, intermedios, mejores. Peores, 2 horas baja, 2 horas y media alta. Total, 4 horas y media semana. Intermedios, 4 horas baja, 2 horas y media alta. Total, 6 horas y media semana. Mejores, 6 horas baja, 3 horas alta. Total, 9 horas semana. No sé si os dais cuenta, o sea, de 4 horas y media pasamos a 6 horas y media a 9 horas semana. O sea que los mejores hacen el doble de entrenamiento que los peores, pero cuando miramos el desglose, en alta intensidad es lo mismo. Un poquitín más, pero es lo mismo. Y es la baja intensidad lo que cambia las cosas. O sea que las horas de baja intensidad siempre son bienvenidas. Siempre y cuando estemos lejos de esos extremos que luego vamos a ver. Siempre son bienvenidas para nosotros los populares. De hacer 2 a hacer 6 horas, mejor 6 horas. Y eso, y el HIIT, vamos a alta intensidad, eso no lo tocamos. Como decíamos antes, es que si abusas de eso, ahí es cuando empiezan los peligros. Entonces vemos peores, intermedios, mejores, se diferencian no en el tiempo a alta intensidad, que a la semana son entre 2 horas y media y 3 horas. Lo mismo en los 3 casos. Se diferencian en 2 horas versus 4 versus 6 horas a la semana de baja intensidad. O sea que aquí sí se cumpliría el que más horas, mejor rendimiento, siempre y cuando no sean horas invertidas en alta intensidad, que eso tiene sus riesgos de fatiga y lesión. Horas invertidas en baja intensidad, y baja intensidad de verdad. No pasearse, como decíamos antes. Vale, y luego tenemos revisión de estudios realmente de Augen, que lo que hacen eso es tanto mirar en literatura científica como mirar websites especializados, pues tipo Sweat Elite, donde son, digamos, periodistas deportivos, pero muy, muy, muy especializados que logran acceder a datos de entrenamiento, pues imagínate de Renato Canova o de Patrick Sang. Bueno, entonces, sea lo que se ha publicado en estudios científicos, sea lo que se ha publicado en websites especializados, eso, con periodistas deportivos que han logrado acceder a estos grupos de entrenamiento de Kenia y se han entrevistado con los mejores coaches del mundo. Bueno, todo absolutamente lo que haya
publicado, sea en el medio que sea, científico o no. Esto es lo que juntan Augen y colaboradores que son conscientes de que esto tiene problemas por el sesgo de publicación, o sea, hay datos interesantes que no han salido en ningún lugar. También que una cosa es lo que prescribe el entrenador, que eso es lo que te dice cuando te entrevistas con él, y otra cosa es lo que se ha ejecutado. Bueno, hay una serie de problemas, pero bueno, vamos a entender que sí, que esto es válido, es decir, que refleja la realidad élite. ¿Y qué es lo que se ve allí? Pues maratonistas a la semana hacen entre 160 y 220 kilómetros, lo cual arroja entre 500 y 700 horas al año, o sea, serían unas 12, 13 horas semana. O sea, no llega a 2 horas al día en promedio. Y los mediofondistas, si queréis el 1500, por resumir, o quizá el 5000 de pista, bueno, entre 130 y 190 kilómetros a la semana, lo cual arroja un total de 450 a 600 horas al año, que más o menos son 10, 11 horas a la semana. Eso, pues están haciendo hora y media unos u otros al día, por resumir, ¿no? En promedio. Entonces, y esto de carrera, ¿eh? No incluimos gimnasio, no incluimos bicicleta, que parece ser que cada vez más gente al menos del maratón de asfalto, cada vez más se animan también a introducir ese entrenamiento cruzado. Bueno, solo de carrera a pie, maratonistas entre 160 y 220 kilómetros semana, lo cual se traduce en unas 12-13 horas semana, o sea, no llega a 2 horas en promedio al día. Mediofondistas entre 130 y 190 kilómetros semana para un total de unas 10-11 horas de carrera a pie a la semana. O sea, lo que parece es que están haciendo todo lo que es tolerable. O sea, que están yendo a máximos tolerables. Y es que hay que decir también que, y esto lo explicamos en cierta ocasión, claro, para la élite, zona 2 de pulso o de ritmos, quizá es correr a 3:20 el kilómetro. O sea, sean del maratón, sea del medio fondo, por resumir, pues aquí habría diferencias entre una disciplina y otra, entre hombres y mujeres, pero bueno, entre distintos niveles, o sea, dentro que son élite, pero distintos niveles de rendimiento, o si queréis eso, nivel competitivo nacional, nivel competitivo élite, o de Juegos Olímpicos, o de campeonatos mundiales, bueno, bla, 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 bla. Pero vamos, por resumir, en su zona 2 pueden estar corriendo a 3:20, que es muy rápido, y eso tiene impacto, carga mecánica. Entonces, claro, eso, se puede hacer una tirada larga tranquilita, pues en pulso, imagínate, a 120 y pico, a 130 y pico pulsaciones por minuto, y le sale un promedio de 3:30. Han ido 2 horas a 3:30. Un domingo cualquiera por la casa de campo. Entonces, claro, esta gente está haciendo, yo creo, todo el máximo tolerable. Ya digo que por ensayo-error habrán encontrado cuál es ese tope, pero claro, entiendo yo. A ver, 160, 220, pues en promedio son 190, 130, 190, pues 160. Vale, unos hacen 190 en promedio, o los otros hacen 160 a la semana. Para el medio fondo, 160. Para el maratón, 190. Claro, si con la mitad, esto que hemos dicho antes, no es sumar por sumar, es optimizar el tiempo. Si con la mitad de kilómetros consiguen los mismos resultados, ¿por qué no lo van a hacer? A ver, que es verdad que puede razonarse de la siguiente manera. Logran hacer 2 horas 07 en maratón pese a este entrenamiento y no gracias a este entrenamiento. Podría ser. Igual viene no sé qué país con una metodología innovadora, revolucionaria, y consigue que sus hombres hagan 2 horas 05, 2 horas 04, y sus mujeres hagan 2 horas 16, 2 horas 15, top, quiero decir, hombres top, mujeres top, un país con un método revolucionario que con 50 kilómetros a la semana consigue 2 horas 05 en hombres, 2 horas 15 en mujeres.
Bueno, podría ser, pero vamos, que yo entiendo que eso, que a través del ensayo-error, incluso a través de la globalización, es decir, que ya europeos miran a africanos, africanos miran a europeos, australianos a americanos, americanos a australianos, en fin, todo está globalizado. Renato Canova entrena en Italia, en África, pero es de italiano, bueno. Patrick Sang es keniano, pero tiene contacto con Occidente. Eso, juntan experiencia, también leen ciencia. Si al final, en todas partes del mundo, más o menos, que igual alguien me dice, pues en Australia hacen mucha alta intensidad. Bueno, exceptuando pequeñas diferencias culturales, pero si al final por esta sabiduría adquirida con la experiencia, todo el mundo está haciendo altísimos kilometrajes, 190 para la maratón, 160 para el medio fondo, pues será porque efectivamente más es mejor, por supuesto, respetando esa distribución 80-20 por resumir. Por supuesto, esto habría que adaptarlo al momento de la temporada, a la distancia objetivo, bueno, pero resumiendo 80-20, más de baja intensidad de ese 80, pues sí parece ser mejor. Insisto, si con 100 kilómetros puedes hacer 2 horas 5 en maratón, ¿para qué vas a hacer 200? Si con 80 kilómetros a la semana puedes hacer 3.27 en el 1500, 3 minutos 27 segundos, ¿para qué vas a hacer 160 kilómetros a la semana? No lo sé, que como siempre yo no quiero tener la razón en nada. Esto, si queréis, es un pensar en voz alta. O sea, yo no gano nada. Con este podcast, ya lo sabéis, de hecho ya lo sabéis también, lo he repetido tropecientas mil veces, me cuesta dinero, tengo que pagar el hosting, y no me da dinero, y tanto si estáis de acuerdo como si no, pues no cambia la cosa, en fin. No quiero tener la razón en nada, simplemente he hecho este ejercicio, esta pequeña reflexión, y la he plasmado en audio por si os aporta. ¿El resumen cuál sería? Pues lo que he repetido en varios momentos del episodio, que en mi humilde opinión, para resistencia más sí es mejor, salvo que ese más provenga de la alta intensidad, salvo que ese más provenga de la muy baja intensidad, que ya no es estímulo, o salvo que estemos ya rozando esos límites fisiológicos, vamos a llamarlo así, que por ensayo-error aparentemente la élite del maratón ya ha encontrado, en el entorno de los 200 kilómetros. Bueno, he dicho todo lo que quería decir, reitero que no quiero tener la razón en nada y de hecho no cambia si la tengo y si no la tengo, porque ni gano dinero, ni fama, ni poder con esto. Entonces mi única y genuina intención, como siempre, es aportar información interesante, información mejor todavía si es útil, y con esto me despido hasta la próxima. A pisar sendas. 1, 2